Hola, estaba haciendo una reflexión en estos días y quería compartirlas con todos vosotros. En estos momentos, la Tierra está viviendo momentos muy importantes. Estamos como en una gran escuela en la cual venimos a aprender este gran formato llamado dualidad. Es decir, aprender aspectos tanto positivos como negativos, y ambos te van a permitir a discernir y a generar conciencia. Y esa conciencia pues es ese gran parte de ese gran proyecto llamado humanidad. Bueno, dentro de esa gran escuela vamos a ver muchas materias. La primera materia es el ser humano, y dentro de ese aprendizaje como ser humano es que te vas a conocer a ti mismo. Eso es lo que normalmente escuchamos como el despertar de la conciencia. Entender que no solamente eres un cuerpo físico, sino que dentro de ti habita un ser muy poderoso y que va a ser un proceso de desarrollo para que tú seas consciente de ello. Cuando el ser humano empieza ese camino, lo va a hacer primero con una conciencia mundial. Quiere decir que hay mecanismos que se van a establecer. El primero de ellos va a ser el interés, ¿correcto? Este interés hace que el ser humano sea individualista, es decir, que prele el sentido de su beneficio personal por encima de todos. Por eso se genera el caos. ¿Y qué conlleva este primer principio? Pues que el ser humano, siempre que reciba alguna información, no va a esforzarse por generar una comprensión de todo, la realidad o de la situación, sino que todo lo va a interpretar. Quiere decir que cuando interpretamos, siempre versionamos la información que estamos recibiendo. ¿Por qué? Por interés personal, ¿correcto? Hay otro aspecto importante dentro de esta interpretación, y es que el mínimo esfuerzo siempre es algo que el ser humano lo tiene establecido, es decir, la perspicacia de ahorrarnos tiempo, del menor esfuerzo, del estado de estar allí aunque estés muy incómodo, ¿no? Entonces, por eso el ser humano, pues de alguna manera va a tener que aprender por muchos movimientos en el trayecto de su vida y su aprendizaje para que rompa este estado de inmovilidad y de que genere conciencia. Dentro de este aprendizaje como ser humano, y otro aspecto común denominador va a ser el ego. ¿Y qué es el ego? El ego pues es un mecanismo que, si lo utilizamos de manera positiva, nos va a permitir desarrollar la mejor versión de nosotros mismos, y vamos a poder cumplir ese proceso dentro de este gran aprendizaje. Pero cuando el ego lo utilizamos de manera negativa, pues lo vamos a utilizar de manera egoica, generando estados de inferioridad, ¿ok? O estados de superioridad, cuando en realidad todos somos iguales y estamos haciendo un pequeño proceso dentro de este desarrollo como seres humanos. Todos estos comunes denominadores van a ayudar a que el ser humano haga ese gran proceso. Otro principio importante dentro de ese desarrollo es entender que nosotros nos comunicamos aquí para pues relacionarnos, para poder desarrollar una vida en este sistema. Y el idioma va a ser algo muy importante en nuestro desenvolvimiento como seres humanos. Yo siempre pienso y digo que el idioma moldea nuestra forma de pensar. Entonces sí creo que hay algo importante es en el lenguaje que nosotros nos comuniquemos con otros, porque el significado de las palabras no son lo mismo en otros idiomas. Y si a eso le sumamos que no solamente el significado de las palabras es diferente, sino que el ser humano además le va a agregar una carga emocional a cada palabra que utiliza. Por eso los seres humanos generan algún tipo de desacuerdos o de no comprender a la otra persona o no entenderla, porque resulta ser que quizás una persona en su lenguaje o en su vida, incluso en el mismo lenguaje, pero en su vida personal, algunas palabras se hayan quedado fijadas y hayan significado pues un trastorno en su vida, y ella le ha proporcionado una carga emocional quizás negativa a esa palabra, y cada vez que escuche o lea esa palabra, entonces va a generar adversión. Todo esto dificulta al proceso de comunicación.
Y todo esto es importante que nosotros lo tomemos en consideración cuando estamos trabajando o estamos desarrollándonos o queremos generar vínculos con el otro, no solamente por la lengua, sino por entender que cada ser humano, de acuerdo a su experiencia y bagaje y su nivel de conciencia, va a utilizar algunas palabras u otras y que representan diferentes cosas, no solamente por el significado, sino por la carga emocional que cada ser humano le genere. Entonces, por eso, bueno, hay materias claras como manejar la inteligencia emocional, así como hay múltiples inteligencias para desarrollarlas en este campo, pues una de ellas va a ser esta, que es importante desarrollarla y tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque las palabras nos van a permitir de alguna manera poder generar todas estas emociones y sentimientos que vamos a ir desarrollando como seres humanos dentro de esta experiencia maravillosa de vida. Y cada ser humano, de acuerdo a su nivel de conciencia, pues ese ser humano va a generar pensamientos. Entonces, cada ser humano hará reflexiones de acuerdo a su nivel de comprensión. Entre mayor conocimiento e información, y si ese ser humano analiza ese escenario siempre desde afuera, pues va a tener una visión más neutral que analizar un escenario cuando tú estás dentro de un proceso y estás involucrado quizás emocionalmente o estás afectado por alguna otra circunstancia. Entonces todo esto es parte del primer paso del aprendizaje dentro de la materia del ser humano. Entonces cada escenario va a ser la oportunidad para que los seres humanos apliquen en mayor medida pues todos sus conocimientos y así puedan aprender. Otro punto importante va a ser el uso de la energía. Yo siempre comparto que hasta que el ser humano no es consciente que es un generador energético y lo desarrolle con un nivel de conciencia mucho más alto, pues va a usar su energía, ¿vale? Entonces imaginémonos que tenemos cada día 100 voltios y si nos levantamos usamos esa energía. Si nos enfadamos con la persona porque no nos sirvió algo que estaba a nuestro gusto, te enfadas. Entonces gastas energía. De repente ves una situación que te genera contrariedad porque te han hecho un juicio, una crítica, entonces ya tú agarras y generas otra carga para defenderte y entonces gastas energía en ese proceso. Entonces a medida del día empiezas a gastar energía todo el día. Es decir, administras mal el uso de tu energía, de tu recurso, por lo cual cuando llegas al final del día y de tantos eventos uno tras otro durante el día que te hacen gastar energías, entonces generas un pensamiento positivo y dices, bueno, ahora sí, va a venir algo maravilloso en mi vida. Pues ese pensamiento no tiene la suficiente fuerza para poder llegar a ningún lugar de atraer nada porque los voltios que tienes son muy pobres. Entonces, el uso de la energía es algo muy necesario que tú seas consciente y lo puedas aplicar, ¿vale? Esto es parte importante. Obviamente que si nosotros, para utilizar esa energía de manera más consciente y más inteligente, tenemos que volvernos administradores eficaces. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que generar un estado de consciente, de autoobservación. Cada escenario que vivas, debes mirarlo siempre desde afuera del escenario. Así podrás tomar análisis más neutrales, podrás utilizar la energía de manera más efectiva, incluso la toma de decisiones será como más efectiva. Otra cosa curiosa y muy interesante, me parece muy graciosa a mi juicio de verlo, es ver cuando recibimos esas clases, esos múltiples profesores. De repente nosotros salimos de la clase y del curso y nosotros después versionamos esa clase y le cambiamos el nombre a nuestra manera. Yo siempre digo como el fenómeno Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces recibimos una información y luego nosotros creamos una subtécnica y le ponemos el nombre, el que quieras, y lo patentamos y luego salimos afuera a contar nuestra versión. Esto de alguna manera obviamente que es muy interesante, pero también ralentiza realmente ese proceso de aprendizaje. Un ejemplo sencillo de ello, mira, un ejemplo, Buda bajó a la tierra a generar un conocimiento sobre la meditación y quizás una información más
extensa que no voy a entrar en estos momentos allí. Pero ¿qué hizo el ser humano a través de su maravilloso ego? Después de recibir este conocimiento, muchos salieron de esa gran escuela y versionaron. Entonces hoy en día existen 1001 maneras de meditar, cuando el conocimiento solo es uno y el ser humano a través de su ego pues interpreta. ¿Se acuerdan al principio de interpretar? Esto es interesante. Esto ha pasado con el conocimiento quizás que han podido impartir a través de otros seres que han venido al planeta a orientarnos, con todo el respeto que requieren todas estas escuelas, pero nos hace el camino mucho más largo. Interesante también, porque es un aprendizaje también muy bonito y maravilloso, pero no deja de ser lo mismo al final y al cabo. Dentro de este gran programa, en pleno siglo XXI, con estos grandes profesores de escuela, también nos vamos a encontrar con muchas organizaciones, muchos establecimientos que imparten clases con filosofías maravillosas, siempre desde el interés, obviamente. Recuerden, el interés económico o el interés emocional de tener a otros seres humanos bajo un conocimiento de alguna manera para que estos seres humanos se mantengan en un estado de dependencia y no desarrollen su potencialidad y su autonomía. Esto también es interesante, o controlan esa información a sus grupos reducidos y pequeños y exclusivos, y entonces solo ellos saben la realidad o su versión de la realidad. Interesante también. Pero bueno, no deja de ser lo mismo que hemos vivido en siglos pasados, cuando se crearan múltiples clanes y demás. Estamos haciendo lo mismo. La información, cuando el ser humano la tiene y forma parte de una gran jerarquía, sabe que la jerarquía no es para utilizarla para el interés, beneficio personal, ni para utilizar a otros seres humanos, sino para que ese ser humano, a través de ese gran conocimiento, pueda ayudar a otros seres humanos con gran responsabilidad y conciencia. Esto es realmente la función esencial de entender para qué funcionan estos altos mandos. Nunca desde el interés, siempre desde un conocimiento con mayor conciencia, mayor responsabilidad, porque estamos aquí en este hermoso aprendizaje con un tiempo muy escaso. Bueno, y como toda escuela va en su periodo, al final te tienes que graduar. Antes de esa graduación, de esa gran escuela y esa trayectoria llamada vida, que es muy interesante a mi juicio de ver y muy versátil dentro de ese gran aprendizaje que está acondicionada para todos y cada uno de los que estamos aquí. Y a mí me preguntan, pero ¿qué es lo que viene en el futuro? Y entonces salen todas las conciencias, todo el mundo a dar su opinión. Claro, todos tenemos un ombligo, todos tenemos una opinión, así que esto es interesante ver cómo hay la diversidad de opiniones de lo que viene en el futuro. Y la gente busca un vidente, un astrólogo, las lunas, no sé, busca todo para saber lo que viene en el futuro, y resulta ser que el futuro lo tenemos en nuestras manos, porque lo que tú hagas hoy con tu tiempo es lo que tú vas a cosechar mañana. Eso es el futuro. Es decir, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy con tu tiempo? Lo que siembres hoy, mañana lo cosecharás, es decir, lo recogerás. Si siembras hoy limones, querida amiga o querido amigo, te diré que mañana tendrás limones, ¿correcto? Podrás hacer una limonada. Y eso va a depender de ti, de lo que hagas en el ahora. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a usar la lógica y el entendimiento de que va a ir en función de que cada ser humano va a vivir lo necesario para desarrollar conciencia y sea consciente de lo que ese ser humano es poderoso y está co-creando en esta realidad. Bueno, y finalmente llega el momento del examen final de tu tesis y viene, ¿cómo realmente genero conciencia? Si todo lo que voy a experimentar va a ser para generar conciencia, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo, desde una primera, toma o contacto. Primero, ser consciente de quién eres, qué eres, por qué estás aquí
y cuál es realmente el propósito de tu existencia. Esto lo tienes que buscar en tu interior y cuando tengas esas respuestas, seguro vas a saber qué paso dar. Lo otro, desde la parte más esencial, obviamente cuando asumes la responsabilidad de tu vida, evitas abrir programas innecesarios de aprendizaje que no hacen falta cuando tú eres consciente de todo. ¿Qué quiere decir esto? No vas a jugar más el plan víctima y vas a llevar tu vida de manera consciente y coherente en mayor medida. Esto es muy importante porque hará que el ser humano haga ciertos cambios y en lugar de centrarse, de vivir en un pasado generando dolor, rabia, negatividad, frustración, enfado, y deje ese estado, no genere más estrés, no viva en un pasado cuando está perdiendo el momento presente para crear y diseñar cosas maravillosas. Entonces va a tener que omitir de ver ese pasado desde esa manera y va a tener que generar una visión más analítica, es decir, qué he aprendido en el pasado mal para no hacerlo ahora, para no generar ese resultado. Entonces tu pasado te va a ayudar a observar en qué ámbitos podías mejorar para tenerlo presente y puedas construir realidades totalmente diferentes. Tampoco es positivo vivir pensando solo en el futuro porque eso te va a generar también estrés. Te anticipas ante algo que jamás todavía ha ocurrido y existen miles de posibilidades que están cambiando constantemente. Entonces es absurdo generar estrés, ansiedad por algo que no ha llegado. Entonces perdemos la oportunidad de crear, de poder pintar ese lienzo como quieres. Esto es algo esencial, así que estos cambios van a ser necesarios para que puedas planificar una vida maravillosa. Otro punto importante dentro de ese gran aprendizaje de cómo generar conciencia, los voy a invitar a que cada paso que demos generemos paz, que seamos portavoces de la llave de la paz en cada lugar y rincón que estemos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que utilizar la mayor llave que considero yo esencial para no generar caos, y es el respeto. El respeto, no las formas. Claro que es necesario, buenos días y el adiós y todo este tipo de formas necesarias para una buena comunicación, pero yo no te hablo de ese respeto, te hablo del respeto al otro ser que vive, independientemente quien sea, animal o ser humano. El respeto es algo más complejo de lo que los seres humanos pueden interpretar. Lo ideal es llegar a comprender que hay espacio dentro de esta escuela para todos los alumnos de la gran diversidad y de las grandes formas de aprendizaje también, y estar centrados en que todos tenemos cabida en esta gran escuela. Permitir esto, entenderlo, ser consciente de ello, te invitará siempre a comenzar a respetar que cada uno tiene su tiempo y su proceso para aprender. Esto, obviamente, el respeto nos va a invitar a que nosotros desarrollemos la aceptación ante la gran diversidad y la tolerancia para cuando el otro ser humano todavía no tiene todo ese conocimiento que quizás tú puedas poseer y cometa errores o pueda dañarte de alguna manera o generar algún acto de incomodidad para tu persona. Lo importante aquí es que hagas esa gran fórmula de aceptación y de tolerancia para quienes están haciendo este desarrollo, como tú y yo y todos lo estamos haciendo. Entonces te va a generar un gran proceso armónico, porque el respeto invita siempre a un equilibrio, a una equidad, a la igualdad para todos y a generar esa conciencia necesaria para nosotros dar el siguiente paso evolutivo que nos corresponde como especie humana. Y finalmente, creo que es la llave esencial para desarrollar esa conciencia, y es desarrollar ese músculo divino de esa gran frecuencia poderosa que es la que mantiene
pegados todos estos universos, y nosotros la comprendemos en esta dimensión como lo comprendemos no como una frecuencia, sino que lo percibimos como una emoción y sentimiento, aunque no es eso simplemente, pero desde una escala muy pequeñita lo percibimos como nuestra forma de amar, ¿correcto? Creo que el amor verdadero, o el amor de la esencia, es un recurso, un potencial maravilloso, porque cuando amas desde la esencia no existe el interés. ¿Se acuerdan al inicio del video? Y cuando amas y conectas desde esa fuente y ese potencial que tienes, cuando amas desde la esencia, entonces no estás esperando monedita de cambio, mucho menos generas expectativas del retorno. Cuando amas desde la esencia, das sin esperar nada a cambio. Es algo que te llena, que te nutre y que genera cosas bellísimas. Lo que sucede es que el ser humano ha comprendido e interpretado el amor como el querer. Yo te quiero y por eso te doy muchos besitos para que tú mañana me des muchos besitos. Y ese querer está alimentado a través del interés. Y cada vez que haya interés, no hay amor verdadero, ¿correcto? Solamente es un interés. Quiero tal cosa, como querer una licuadora o querer un beso o un abrazo, no sé, como querer en cualquier ámbito general. Entonces, cuando amamos desde la esencia, lo que estamos haciendo es alinearnos a ese universo maravilloso y esas leyes universales que desarrollan nuestra potencialidad y que nos permiten trabajar con unas leyes donde todo es abundante porque somos generadores. Bueno, esto ha sido una pequeña reflexión, creo que muy necesaria en estos tiempos, y quería conversarla y compartirla, ya que hay tanta información afuera. Creo que algo positivo podemos ser conscientes, y es que tenemos todos el poder de transformar todas las realidades, todas, independientemente de la situación. Ya ves, tu pensamiento, tu estado de conciencia, tu nivel de responsabilidad, y amar desde la esencia, comprendiendo que el respeto es la llave esencial para que no generes caos y lleves la paz a cualquier lugar donde vayas. Esto ha sido una pequeña reflexión, un saludo para todos y que tengan todos un buen tiempo.